Juárez y su México, por Ralph Roder. 54. Quinta parte. El Imperio. 9. En el negocio clerical, pues una cuestión tantas veces resuelta y tan manoseada con la repetición no podía calificarse de otra manera, Maximiliano había figurado con ventaja. Aunque se había obstinado en crearse obstáculos, los había vencido, y su conducta firme, clara, consecuente, un poco demasiado franca para satisfacer el criterio de los políticos de oficio, había evidenciado bastante energía para empatársela a la conducta de su predecesor. Su tarea, empero, era una labor de supererogación. Su triunfo fue garantizado de antemano por Bazaine, y en este problema presolucionado tuvo el pleno apoyo de los franceses. Fue solo al procurar emanciparse de sus protectores cuando tropezó con las verdaderas dificultades de su posición, dificultades inherentes en los grandes negocios, dificultades provocadas por los asuntos de tout court. La Convención de Miramar proporcionaba apoyo militar, pero no pecuniario, al emperador mexicano. Por el contrario, estipulaba el reembolso puntual de los gastos de la expedición y la legación francesa no tardó en presentar sus cuentas. Pero como la cuenta era incobrable, los gastos corrientes del imperio siguieron a cargo del fiador. El apoyo financiero fue facilitado por Napoleón extraoficialmente. El empréstito lanzado en abril de 1864 era una dote otorgada para cubrir los gastos iniciales de un régimen cuyos únicos recursos provenían de las aduanas y de su crédito. Y la bolsa de valores, no el gobierno francés, llevaba la responsabilidad de la emisión de bonos. Sobre esta base tenía Maximiliano que construir el imperio, y desde el principio la ingeniosidad de los financieros condenaba a su gobierno a la insolvencia. Con el fin de fomentar confianza en el imperio naciente, un grupo de bancos franceses se asoció con un banco británico para lanzar los bonos, asignando al socio inglés, a cambio de su colaboración, una cantidad suficiente para cubrir los derechos de los acreedores británicos de la deuda flotante de México. Acertada desde el punto de vista político, la combinación fue poco afortunada desde el punto de vista financiero. Pocos fueron los bonos vendidos en Inglaterra, y el resultado de la operación fue que los suscriptores franceses saldaron la cuenta de los tenedores de bonos británicos. El empréstito debía dejar 190 millones de francos. El público compró por valor de 600,000 francos, 120,600,000 francos, y las comisiones y los descuentos redujeron el producto neto a 96 millones. De este fondo, Maximiliano recibió 8 millones para sus gastos públicos y personales. 27 millones fueron repartidos entre los acreedores británicos. El restante, depositado a la cuenta del gobierno mexicano en París, quedó en reserva para garantizar el pago del interés de la deuda, el reembolso al gobierno francés y la indemnización de los nacionales franceses que dio origen a la intervención. Conforme a las condiciones de la Convención de Miramar, la liquidación de estas obligaciones debía comenzar en el verano de 1864, un mes después de llegar Maximiliano a México. El saldo bastaba apenas para lanzarlo, y la necesidad de deslumbrar al pueblo mexicano y asegurar la devoción de sus súbditos, tomándolos por su afición al Fausto, no tardó en disipar la dote entre los gastos ceremoniales de la corte, el mantenimiento de un cuerpo diplomático acreditado ante todas las cortes europeas, los gastos corrientes de la administración, los emolumentos personales del emperador y los alfileres de la emperatriz. A fines de 1864, al regresar de su recorrido del país, Maximiliano avisó a Napoleón que, a pesar de la devoción del pueblo mexicano, no creía prudente poner a prueba tan pronto con una contribución voluntaria. Y como el déficit alcanzaba la suma de 1,5 millones al mes, a menos de recurrir a la inflación, urgía organizar otro empréstito. En abril de 1865 se lanzó otro empréstito en París. El segundo salió mejor que el primero. Dejó 170 millones de francos,
pero las obligaciones eran proporcionalmente mayores. Se formó un consorcio internacional integrado por empresas francesas, británicas, alemanas, holandesas y suizas, y al núcleo de los 35 miembros originales se asociaron 200 bancos afiliados en una deslumbrante constelación financiera. La escala de la operación suponía amplias seguridades. Los banqueros pidieron al gobierno francés una cuasi garantía de que el apoyo militar no sería retirado hasta que se hubiera consolidado el imperio. Y fue menester, por lo tanto, manipular la opinión pública, contraria ya a toda extensión de la ocupación y reacia a suscribir el nuevo empréstito o a garantizar indefinidamente los gastos de una expedición que había aumentado la deuda flotante de Francia en 93 millones de francos. La posibilidad de una garantía oficial quedó excluida, pero se cumplió la condición sin la formalidad. La ingeniosidad de los financieros corría parejas con su imaginación. M. Corta, el segundo experto financiero enviado a México, regresó a París narrando maravillas del país y fue convidado, en el momento crítico, a narrarlas ante la Asamblea Nacional. M. Corta era taumaturgo. Salió garante de la popularidad de Maximiliano en México, recitando la leyenda de un benigno dios azteca perdido en los albores de la historia, cuya reaparición los indígenas acababan de reconocer en el príncipe rubio de los ojos azules, mito que tenía su origen en el reino oscuro de la contabilidad. Enseguida se extendió sobre las oportunidades brillantes que abundaban en el país para la inversión, la inmigración, la colonización, los mercados de mano de obra barata, las líneas ferrocarrileras, las líneas de navegación y las empresas mineras. Y cuando M. Corta se sentó, el ministro de Estado se levantó y siguió desarrollando el panorama de minas auríferas, minas de plata, minas de hierro, minas de carbón y pozos petroleros recién localizados. Y volviéndose hacia los bancos de la oposición, les dio las seguridades más formales de que no había nada que temer, que en ese mismo momento se firmaba el empréstito, que el gobierno quedaba exento de la responsabilidad financiera y entre un clamor de bravos, las objeciones de la oposición se vinieron abajo. El gobierno obtuvo el voto de confianza y la asamblea refrendó, sin saberlo, el contrato pendiente que se firmó solo 9 días más tarde. En 3 días, las suscripciones excedieron la cuota. La cola de pequeños abonados evocaba los brillantes tiempos pretéritos de ciega confianza en Napoleón. Los bancos afiliados se vieron inundados de clientes desatando sus medias y el consorcio embolsó 17 millones de comisiones en 72 horas. El nuevo término de vida concedido a Maximiliano se ganó, sin embargo, con margen, y Napoleón sabía perfectamente que la empresa cojeaba du côté de la Bourse. Los informes de los procuradores eran menos brillantes, pero más fidedignos que los cuentos de los corredores de bolsa. La próxima terminación de la guerra civil en los Estados Unidos y el temor de la oposición en Washington, decía una, agudizaban el deseo de ver terminada una expedición que carga gravemente nuestras finanzas y que, si bien halaga el honor nacional por el fulgor de gloria que la acompaña, siempre ha desagradado al público. Sería un error interpretar como un mentiz a tales datos la facilidad con que se ha lanzado el empréstito mexicano. El capital no tiene opiniones. El buen éxito de la operación se debe exclusivamente al crédito de las casas financieras que la patrocinan y también a la boga creciente de semejantes combinaciones más ingeniosas que morales, que resucitan el frenesí de las antiguas loterías y sus peligros. ¿Quién sabe resistir la seducción del interés del 14% y la posibilidad de una ganancia de 500,000 francos? Repetir la bonanza indefinidamente era imposible, y para abril de 1864 resultaba evidente, visto que Maximiliano no podía sostenerse ni con la especulación ni con sus propias rentas, que la única base sólida para la consolidación del imperio era la explotación rápida de los recursos del país. Pero esta solución suponía una ocupación prolongada, y entre la presión para la pronta repatriación de las tropas y la necesidad urgente de realizar las utilidades de la empresa, la contradicción creó un dilema agudo, solo aplazado por el segundo empréstito.
La única solución era Sonora. La riqueza mineral de Sonora, oro, plata, mercurio, platino, piedras preciosas, brindaba un amplio campo para la clase de empresa que necesitaba Napoleón para construir un imperio colonial. Y la explotación de ese territorio figuraba entre los proyectos de Hecker y Morny al comienzo de la empresa. Hecker había ofrecido al gobierno francés los derechos particulares adquiridos desde años atrás de un gobierno mexicano para explotar todos los terrenos baldíos de la región, así como las extensiones que obraban en su poder, gracias al privilegio y que llegaban a la tercera parte de la propiedad en perspectiva, por 10,5 millones de francos. Sin aceptar la oferta, Napoleón aprovechó la idea y dio instrucciones a Bazaine en 1863 de conseguir de Almonte la concesión de las minas por un plazo de 10 años, en garantía del reembolso de los gastos de guerra. Estas pretensiones fueron comprendidas en la Convención de Miramar, en un artículo secreto, pero Maximiliano se había negado a reconocerlas, alegando que constituían una enajenación del territorio nacional, incompatible con su palabra empeñada a la nación mexicana, y se suprimió el artículo del tratado. Poco después de su llegada a México, el gobierno francés volvió a presentar la proposición, en forma modificada, pero en México resultó más inaceptable que en Miramar, y Maximiliano se hizo el sordo. Al invocar su juramento real, se fundaba en una defensa irrebatible, y aunque Napoleón abandonó toda pretensión de apoderarse del territorio, limitando su derecho a la explotación de las minas, su consorcio se obstinó en interpretar la concesión como una anexión disimulada del territorio nacional. Y lo mismo hicieron sus súbditos. 5 periódicos protestaron. Los redactores fueron detenidos por Bazaine y disciplinados por el Consejo de Guerra, pero se dejó la proposición en suspenso. Fuera de las obvias objeciones políticas, había que contar también con complicaciones extranjeras. Filibusteros norteamericanos se infiltraban en la región y la inminente conclusión de la guerra civil en los Estados Unidos aconsejaba prudencia e impuso un freno al proyecto. Factible en 1863, estaba atrasado en 1864. Lorenzés se había mostrado demasiado presuroso, Forey demasiado moroso, y Bazaine estaba demasiado atareado para implantar la idea oportunamente. Aunque Napoleón le encareció a que ocupara Sonora a la mayor brevedad, el comandante en jefe aplazó la expedición a la frontera hasta tener asegurada la ocupación del centro. Y en 1865, el peligro de una colisión con los Estados Unidos resucitaba la nerviosidad del pueblo francés, y los procuradores informaron a Napoleón que la cesión de 2 grandes y lindas provincias como Sonora y Chihuahua no le hubiera consolado de una guerra, cuya duración y cuyos resultados asustan a los más enteros. El negocio, pues, quedó en remojo. El imperio franco-mexicano siguió operando, por lo tanto, a base de la bolsa de valores. Excluidas las providencias para la explotación económica del país, se imponía la economía de la administración del gobierno. Pero la cosa no andaba mejor con las medidas adoptadas para salir de apuros. Después de despilfarrar el primer empréstito, Maximiliano se empeñó en economizar con el segundo, y precisamente en las partidas en que la economía resultaba más costosa. A principios de 1865 se resolvió a licenciar su ejército mexicano, que se había vuelto un cargo exorbitante para la caja del ejército francés, sacando entre 25 y 30 millones al año sin rendimientos apreciables. Esta medida, aunque aconsejada por M. Corta, tuvo una mala prensa en Francia, ya que 300,000 mexicanos, suprimidos de las nóminas, estaban libres para enfilarse en las gavillas de bandidos y guerrilleros, y aunque este peligro parecía menor, según Carlota, que el riesgo de costear un ejército de rebeldes potenciales, se abandonó la reforma. Bazaine, ocupado en traspasar la responsabilidad de la ocupación a los mexicanos, desaprobó el expediente. Maximiliano lo repensó y rectificó el error. En busca de alternativas, se estudiaron planes para la reorganización del ejército mexicano con un núcleo de voluntarios franceses, para una legación extranjera, para guardias rurales pagados por las comunidades a su cargo,
y para otros expedientes y sustitutos. Pero estos proyectos también quedaron sin resolución. Otros problemas reclamaron la atención del emperador. Cada mes los acumulaba. Cada día había más que hacer, que deshacer, que volver a hacer. El cúmulo de trabajo que tomaba a su cargo cansaba a los franceses y molestaba a los mexicanos que formaban coro, observando la diligencia con que se dedicaba a sus prolíficas e infructuosas obligaciones. Demasiado atareado para lograr cosa alguna, Maximiliano no se desanimaba. Napoleón, Bazaine, el clero, los conservadores, los moderados, los liberales, el gobierno norteamericano, los patriotas y hasta el mismo Juárez, todo el mundo le trataba con paciencia.